Bienvenido a Casa sobre la Roca, Iglesia Cristiana Integral. Queremos que conozcas a Jesús y que ese encuentro transforme tu vida por completo. Al concluir el 2019 con Clave de Re, en el 2020 te invitamos a 2020 Visión Integral. Hoy Dios tiene un mensaje especial para ti. Es tiempo de disponer tu corazón. Bienvenido. Amado Señor, Dios, bendito Rey, doy gracias por la vida del pastor Ricardo, oro por él, oro por Dianita, por su esposa, oro por su familia, oro por sus hijos, oro por, Señor, la congregación allí en Miami, Señor, y no solo Miami, oramos por Orlando, oramos por Boca Ratón, y oramos por todas las sedes aquí en Colombia, por Madrid, Señor, por Barcelona, Señor, allí también están los pastores, Señor, desarrollando la tarea y el ministerio, Señor, oramos porque tú los guardes, Dios, porque los cuides, porque los protejas, Señor, y porque sigamos, Señor, a través de las redes sociales, Dios, y de esta herramienta que es la tecnología, llevando el evangelio, Señor. No necesitamos un altar para predicar la palabra. Necesitamos tener un corazón dispuesto, Señor, y aquí estamos. Hoy creo, Señor, que tú hablarás a nuestras vidas a través del pastor Ricardo. Doy gracias a ti, Señor, por su vida. Tú eres el invitado especial en esta tarde. Gracias, Señor, también por las personas que están conectadas en este momento, Señor, que nada vaya a ser tropiezo ni distractor, Señor, para que las personas puedan estar atentas, compartiendo con nosotros esta próxima hora. Oramos en tu precioso nombre, Jesús, guiados por tu santo y poderoso Espíritu. Amén y amén. 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 Amén, mi paz. Listo. Estuvimos obviamente moviendo por redes el nombre de, digamos, el tema que íbamos a trabajar hoy y el que íbamos a compartir, y tú me dijiste, vamos a llamarlo Abrazando el Cambio, ¿cierto? Así es, mi pastor, que estos son tiempos de cambio y necesitamos más que nunca abrazar esos cambios. Te contaba además que esto es una serie, porque aquí en Miami tengo la costumbre de hacer series por cada mes y desarrollarlas durante el mes, y esta fue una de las series, la serie del mes pasado, de hecho, pero quería contarte que el origen de esa serie ha sido una secuencia de series donde el Señor me ha estado tocando a raíz de todo lo que ha estado sucediendo y que ha provocado que nosotros de manera apresurada, a veces de manera repentina y sin mediar aviso ninguno, hemos tenido que generar y producir cambios muy rápidos y drásticos a veces, en muchos casos, no solo en la forma como hacemos las cosas, en la forma como vivimos, sino en nosotros mismos, porque el Señor está provocando todos esos cambios. Amén. Amén, sí. Amén. Y fuera de transmisión hablábamos un momento y yo decía, ¿hace cuánto te fuiste para Estados Unidos? Y tú me dijiste, hace 16 años. Vivimos aquí hace 16 años. ¿Cómo pasa el tiempo? Uno no puede creer, pero nuestros hijos estaban pequeñitos cuando llegamos, ahora ya son adultos y están por su cuenta, pero quiero decirte que cuando llegamos a hoy, no te imaginas la cantidad de cambios que hemos tenido que enfrentar. El mismo momento desde que llegamos, desde que pisamos de esta tierra, significó cambios dramáticos en nuestra vida, porque no solamente cambiamos de país, parece que fuera solamente que cambié de lugar y de casa, pero fue mucho más que eso, porque cambiamos de cultura, ¿no? Cambiamos de idioma, cambiamos hasta la forma de manejar, porque nosotros manejando al estilo colombiano no podíamos seguir manejando de igual manera aquí en Miami, porque te meten a la cárcel. Entonces, tuvimos que cambiar todo. Fue impresionante la cantidad de cambios sucesivos que se generaron y que nos obligaron a nosotros, de alguna manera, a abrazar esos cambios, porque no hay otra manera de adaptarse a lo que está sucediendo a tu alrededor, a menos que tú asumas la actitud correcta y empieces a abrazar los cambios. Así es. Así y fue, fíjate que cuando yo pensaba en el tema, yo decía, definitivamente la Escritura nos muestra cómo en el ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo, cuando alguien se acercaba al Señor Jesús, la vida cambiaba para siempre, ¿cierto? Y pensaba específicamente en los discípulos. Recuerda bien en los evangelios cuando el Señor se acerca y les dice, dejen las redes y síganme. Ahora los haré pescadores de hombres. Desde ese momento, la vida de ellos cambió para siempre. Y yo pensaba y decía, Señor,
En este momento, como decías tú, hay muchas cosas que tal vez Dios nos está llamando a cambiar. Sin duda, pastor, la Biblia está repleta de versos, porque solamente hasta que establecí esta serie que me obligó a investigar sobre el tema, fue que encontré tantos versos que hablaban acerca de producir cambios. Nuestra naturaleza humana tiende a asumir posiciones a veces equivocadas, la mayor parte de las veces por nuestra condición caída y todo lo demás, el pecado original y todo eso. Por eso es que se hacen absolutamente indispensable en nuestra vida que nosotros realicemos cambios, hagamos cambios. Miren, por citar solamente un verso, está en Mateo 18:3, lo voy a leer para ustedes. Entonces dijo, les aseguro que a menos que ustedes cambien y se vuelvan como niños, no entrarán en el reino de los cielos. La alusión es completamente directa, es a nosotros, es a cada uno de nosotros que tenemos que hacer un cambio tan radical como el de que aún siendo adultos tenemos que volver a ser como niños. Eso significa un cambio abismal, porque nosotros dejamos de ser niños hace mucho tiempo y tener que volver a eso significa que tenemos que aplicar cambios fuertes en nuestra propia vida y en lo que nos rodea, en la forma como hacemos la cosa. Y quiero añadir aquí que todos los cambios, pastor, y toda la gente que nos escucha, comienzan siempre en una sola persona. Los cambios comienzan en mí. Todos los cambios comienzan y terminan y se generan en mí. Así que si tú quieres generar cualquier cambio en tu ambiente, en tu alrededor, en tu grupo, entre las personas a las cuales tú tienes acceso, en tu ambiente de trabajo, el primer cambio que tienes que hacer se refiere a ti. Cuando tú generes ese cambio que tú haces en ti es el que irradia los cambios a tu alrededor. Todo cambio comienza por ti. Fíjate que ahora que dices eso, uno hace referencia a, por ejemplo, las consejerías que uno recibe a veces de matrimonios, ¿no? En donde ella manifiesta, la mujer manifiesta y dice es que él no cambia, es que yo no veo que él ni su manera de hablar, sigue con la misma apatía, sigue haciendo lo mismo, y entonces uno le dice a las personas, bueno, mira, concéntrate en lo que Dios quiere hacer en ti, en lo que Dios necesita trabajar en ti, en tu corazón, y ora porque tenemos que descansar en que el Señor está orando en el corazón de tu esposo, ¿cierto? Pero concéntrate en ti, porque uno a veces lo ve, pensemos en esos padres que ven a sus hijos y dicen, no cambia, o sea, sigue igual, sigue siendo un haragán, no ayuda, cuando le decimos vamos a orar no quiere, siempre hay una indisposición. Entonces, tú acabas de decir algo cierto, uno dice, bueno, ok, vamos a concentrarnos en lo que el Señor quiere hacer en nosotros, descansando en que el Señor va a obrar un cambio en el corazón de quienes tenemos alrededor y de quienes anhelamos un cambio, ¿cierto? Así es, pastor. Fíjate que si bien los cambios comienzan en uno podría preguntarse, pero bueno, pastor, ¿y dónde comienzan esos cambios? Porque usted está diciendo, el cambio comienza en mí, pero ¿dónde debo empezar a cambiar? Y yo te diría, Paz, que para que empecemos a aterrizar y hacer todo esto de manera práctica, tiene que haber un cambio de vida primero, que es lo que el Señor nos propone cuando nosotros ante el toque de Dios pasamos al frente y recibimos al Señor en nuestro corazón. Eso es un cambio de vida. Eso significa que ya yo no soy la misma persona, porque Dios dice que Él te cambia, que ya no eres más esa persona que te llamaban por tu nombre, que ahora, aunque pareces el mismo, eres una persona completamente diferente, que ha sido radical y fundamentalmente cambiado, no solamente tu apariencia, sino tu corazón especialmente, interior. Y entonces a partir de eso empieza a cambiar todo, empiezan a cambiar tus actitudes, y de eso quisiera hablar un poco, porque las actitudes es algo que reflejan precisamente el cambio en nuestra vida y que generan los cambios hacia afuera. De la manera como tú te proyectes hacia el mundo, es la manera como el mundo empezará a cambiar a tu alrededor, porque eres tú quien genera esos cambios, ya dijimos, dentro de ti mismo primero, y luego los irradias. ¿Y cómo lo haces? A través de cómo tú
te manifiestas a las otras personas con tus actitudes, con la forma como hablas, con la forma como te proyectas, con la forma como te refieres a otras personas, la forma como los tratas, la forma como convives con ellos. Y entonces aquí tendríamos que entrar a hilar un poco más delgado, porque habría que entrar a mirar actitudes profundas que afectan nuestra propia vida, porque hay que cambiar muchas cosas en nosotros. Y aquí se me ocurre o viene a mi mente en este momento aquello de que muchos dicen, pastor, es que yo no puedo cambiar eso porque es que yo soy así, pastor. ¿Te parece conocido mi pastor Jesús en consejería? Sí, claro, claro. Yo soy así, pastor, yo no hay manera. Si les gusta, sí, bien, y si no, también. Y resulta que cuando uno hace eso, lo que está haciendo es rechazando el cambio. Lo que uno está haciendo es justamente lo contrario a lo que Dios te propone, que es que abraces el cambio. Abrazar el cambio para bien. No, por supuesto, porque puede cambiar uno para mal. En ese caso no, pero sí para abrazar aquellas cosas en las cuales el Señor quiere cambiarte. Y sin duda que el primer mandamiento de Dios es el amor. Luego, la primera actitud que nosotros debemos poner de presente y a través de la cual tú vas a lograr tantas cosas que te vas a sorprender en tu vida es teniendo una actitud de amor. Cuando tu actitud es de amor, escúchame, la gente alrededor lo nota enseguida. Cuando tú proyectas ese amor hacia otros, cuando tú proyectas el amor de Dios a través de ti y que pasa a través de ti porque fluye a través tuyo hacia las otras personas sienten la presencia de Dios en ti y sienten el amor y el abrazo amoroso de Padre que Dios les da a través de ti. Eso es el comienzo de todo, un cambio de actitud, y nuestra primera actitud para cambiar es tener una actitud de amor. ¿Estás de acuerdo, mi Paz? Sí, completamente. Y fíjate que yo pensaba en algo también y yo decía, cuando tú, siempre tenemos que entender que, bueno, dos cosas voy a decir. Primero, siempre tenemos que entender que de la mano del Señor los cambios van a traer bendición, van a ser buenos. Todo lo que Dios quiere cambiar en nosotros va a ser para bien. Y entonces yo lo pensaba, ¿sabes cómo? A mí me encanta el fútbol. Y yo decía, ok, el coach, el DT, cuando hace un cambio, ¿por qué lo hace? O sea, el coach quiere o mantener un resultado que está siendo favorable para él o generar cambios para hacer goles y ganar el partido. O sea, el coach nunca dice, no, quiero hacer un cambio porque este partido lo quiero perder. No, para darle un chance a alguien. Para darle un chance al otro equipo de que me haga goles. No. Siempre la mentalidad del coach es, voy a hacer el cambio porque quiero ganar. Entonces, yo siempre tengo que tener presente que el Señor me quiere guiar y que todo lo que Él me dice que debo cambiar va a ser bueno para mí. Cuando pienso nuevamente en los discípulos, yo creo que los discípulos dijeron, ¿cómo así que pescadores de hombres? Y cuando empezaron a caminar con Jesús, empezaron a entender el valor que eso tenía, la trascendencia que eso traería. Serían los que estarían allí formando y comenzando lo que es hoy la iglesia, ¿cierto? Allí es donde comienza la era de la iglesia. Entonces, siempre que venga un cambio de la mano de Dios, será para bien. Dice la palabra que nuestros pensamientos están muy por debajo de los pensamientos de Dios, ¿sí? Sus planes son muy superiores. Esa es la primera cosa. Pero la segunda cosa en la que yo pensaba ahorita que tú decías sobre esos cambios que tienen que empezar a ser evidentes, yo decía, hay cosas que en ti están cambiando y que en medio de la prueba se va a notar si tú ya has cambiado, ¿sí me entiendes? O sea, yo aquí le estoy hablando a las personas y les estoy diciendo, si tú hoy en medio de una crisis sueltas la bocota y empiezas a pelear y a insultar y te ganó el genio y explotaste y uno dice, venga, pero así él siempre ha sido así. Entonces uno dice, ven, espérate, si tú estás caminando de la mano con el Señor, los cambios se te tienen que notar y en medio de la prueba es donde vamos a mostrar eso, ¿cierto? Que la gente va a decir, oiga, este señor antes cómo reaccionaba y véalo ahora. Sí. ¿Qué será? O sea, ¿qué será? Pues, ¿por qué estar actuando diferente? Ahí se nota el cambio.
Entonces uno dice, es Dios obrando en el corazón de la persona. Y son las actitudes precisamente lo que nos hacen mostrarle a las otras personas quiénes somos y de qué material estamos hechos, quién ha tocado nuestra vida y quién está en nosotros realmente. Y se me ocurre ahorita mencionar algunas otras actitudes que siguen a la principal que mencioné, como la actitud de humildad. ¿Qué te parece? No hay nada más repelente que una persona orgullosa y prepotente, ¿no te parece, mi paz? Eso causa una sensación en la gente de rechazo automático. Por eso nosotros debemos tener una actitud como la de Cristo Jesús, dice, con humildad, referirnos a los otros, como si los otros siempre fueran mejores que nosotros, como si fueran más importantes que nosotros. Y siempre tenemos que tratar a los otros con la misma importancia, con que nos tratamos a nosotros mismos, quizá aún con más. Y esa humildad siempre da tanto fruto. Mira, aun cuando uno tiene que llamar por teléfono a esos teléfonos 1-800 que lo ponen a uno a esperar por horas ahí, y se encuentra una persona que ha lidiado quizá con otros 50 que no han hecho sino gritarle, insultarla, reclamarle. Esa persona viene seguramente cargada ya con su actitud complicada. Y escúchame, tú puedes hacer la diferencia en esa persona con unas palabras de amor y de humildad, en la cual tú le dices a esa persona de manera humilde y con amor lo que necesitas. Y te aseguro que esa persona, sin importar lo que le hayan dicho, tú le salvas el día a esa persona, le salvas el resto del día, porque eso es todo lo que alguien como tú o como yo o como cualquiera necesita en la mitad de una situación en la cual uno no ha hecho sino recibir fuego todo el día. Que alguien le diga, no, todo va a estar bien, no te preocupes, o sea, y que lo traten bien, que lo traten con respeto, con moderación y con humildad, hermano. ¿No te parece, mi paz? No, total. Sí, y hoy, fíjate, ahorita que tú haces referencia a eso, hoy tuve que llamar a una línea de servicio al cliente y obviamente eso que te dicen, no, mire, ya lo vamos a comunicar con el encargado, y te ponen musiquita y te mandan con el otro. Y entonces el otro, no, qué pena, no es conmigo. Y entonces uno, pero señorita, me dijeron que no era con ellos y por eso me mandaron con usted la llamada, la comunicaron con usted. No, lo voy a comunicar con quien es. Me demoré, Paz, 4 horas en encontrar respuesta a la solución. Así entonces uno dice, esas personas a las que tú haces referencia, uno dice, tremendo el voltaje que tienen que manejar. Y pues nosotros tenemos, como lo dices tú, se tiene que notar la diferencia. Y tú acabas de mencionar otra actitud, mi paz, y es una actitud paciente, ¿sabes? Una actitud paciente frente a los demás, tolerante y paciente, porque... Ok, sí, claro. Es que una de las primeras cosas que uno aprende cuando uno llega al Señor es a ser paciente. Fíjense que cuando tú lees cualquiera de los pasajes en la Biblia referidos al Señor, aun cuando las crisis estaban en plena efervescencia, o sea, como, no sé, la tormenta en el lago y el Señor estaba durmiendo en el cabezal, tranquilo, ¿viste? Y cuando lo despiertan y le dicen, oye, mira que nos estamos... El Señor dice, hey, pero no, tranquilos, cálmense, si aquí no está pasando nada. Lo cual te muestra cómo el Señor siempre nos enseña esa actitud paciente que, entre otras cosas, es tan necesaria cuando la situación se pone crítica o difícil, porque no hay nada peor que empezar uno a gritar o a desesperarse cuando la situación es difícil, las circunstancias señalan una crisis. No hay nada peor que una persona que toma esa actitud, porque en vez de ayudar a resolverla, lo que hace es añadir más fuego al incendio. ¿No te parece, Paz? Sí, total. Y fíjate que una de las cosas que más utiliza el Señor para moldear nuestro carácter es la espera, ¿no? El tener que esperar, tú estás orando por algo, Señor, Padre, una respuesta, y tú ves que el Señor dice, no, hay que esperar. Nos cuesta trabajo esperar. Aquí en Colombia, tú sabes, tú estás hace 16 años, estás allá, pero ¿cómo era cuando cambia un semáforo a verde? Y si estás de primera, tú no arrancas de una, pues te encienden a pito y
Si de pronto estás esperando en una cola y dice 8 de la mañana, hora de apertura, y se demoran un minuto, la gente empieza a tocar el vidrio, pero ya es las 8, apúrenle que tengo afán, y más en un mundo en el que vivimos como tan afanados hoy día, ¿no? Un mundo que está tan acelerado, un mundo que te dice ya todo, a un clic de distancia tienes las cosas y así de sencillo. Entonces cuando te dicen tienes que esperar un poco, nos cuesta, es la verdad, nos cuesta trabajo. Y eso que dices, pastor, me lleva a mencionar otra actitud que nosotros debemos cambiar en nuestra vida, y es una actitud de centrarnos en los demás. ¿Saben dónde comienzan todos los problemas? Cuando nos enfocamos en nosotros mismos. Cuando solamente buscamos arreglar mi asunto, mi problema, mi situación, mi circunstancia, y nos olvidamos de los demás. Y por eso cuando caemos en depresión, caemos hasta que nos estrellamos al piso, al fondo. Precisamente por eso, porque estamos centrados en nosotros y nosotros no estamos funcionando. Por eso es tan necesario, y eso es una enseñanza más de Dios y de nuestro Señor, es que debemos centrarnos en los demás. Cuando tú pones tu esfuerzo, tu dedicación, como lo que hacemos tú y yo, porque a eso nos dedicamos, ¿cierto, pastor? A centrarnos en los demás, a poner a los demás por encima de nosotros mismos, por encima a veces de nuestra propia familia, de nuestros propios intereses. Es obvio que sobre nuestros propios intereses, porque nadie se hace pastor para hacerse millonario. Bueno, aunque hay algunos que lo hacen, pero no es nuestro caso, gracias a Dios. Pero porque somos simplemente empleados que recibimos un salario. Pero sin duda que aquellos que hemos acogido el llamado de Dios, tenemos que tener obligatoriamente esa actitud. Pero esa actitud no es solamente de los pastores, es una actitud que debemos aprender a desarrollar cada uno de nosotros, a centrarnos en los demás. Porque en eso radica, y volvemos otra vez a la primera y más importante, que es la del amor. Si nosotros tenemos que, según el mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas, con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón, y al prójimo como a nosotros mismos. Entonces aquí la actitud de centrarse a los demás vuelve a ser una prioridad. ¿No es así, mi padre? Amén. Fíjate que yo pensaba, recuerdo alguna vez leía, creo que fue Max Lucado, decía en uno de sus libros, decía, siempre tienes que tratar a los demás como te gustaría que te trataran a ti. Si tú tuvieras presente siempre las cosas y las relaciones serían mucho mejor, porque entonces uno piensa en si una persona se equivocó, si digamos alguien sin culpa te regó algo en la mesa, si se le soltó algo, entonces uno dice, vamos a pensar si nosotros estuviéramos en el lugar de esa persona, ¿cómo esperaríamos que reaccionaran a quienes les regué en la mesa lo que les regué? Yo esperaría misericordia, yo les podría decir, mire, fue sin culpa, en serio, no fue mi intención hacer eso, perdóneme, y uno esperaría que esa persona me dijera, sí, ok, no te preocupes, a cualquiera le puede pasar, no te inquietes, fue un accidente. Y fíjate que yo he adoptado una palabra que ahora atesoro en mi corazón cada vez que alguien de pronto sin culpa me empuja, sin culpa me pisa, o de pronto se tropieza conmigo. Siempre, ¿sabes qué les digo siempre yo? Les digo, tranquilo, no pasó nada. Eso es algo que yo le digo a la gente. ¿Por qué? Porque a mí me costaba trabajo ese tema. O sea, yo era, maneje el espacio, o sea, maneje la distancia. Es que no me vio acaso, o sea, es que, por favor, levante la cabeza cuando camina, o sea. Entonces, yo adopté esa palabra y le digo a todo mundo que de pronto se me coló y que la persona no se dio cuenta en un supermercado y se voltea, y yo le digo, señora, disculpe, estoy haciendo fila. ¡Ay, qué pena! Yo les digo, tranquilo, no pasó nada. Yo le digo a la gente eso, tratando de decir, oiga, yo tengo que siempre responderle a las personas, aún a las ofensas. Así es, Paz. Con misericordia, pensando como lo dices tú, siempre mirando al otro. Te digo algo, cuando tú hablas de estas cosas, me haces pensar en algo que leí recientemente y que ahora que lo pienso tiene mucho que ver con todo lo de los cambios. Y es que leía que hay 3 tipos de personas en este mundo y que todos irremediablemente caemos en uno de estos 3 tipos. Y decía que
Los primeros son los acusadores. Los acusadores son aquellas personas que siempre culpan de todos sus problemas a otras personas. Si algo sale mal, lo ven como resultado directo de las acciones de alguien más. No lo que tú hiciste, es lo que alguien más hizo mal y por eso esto se dañó. Estas personas parecen cordiales y amables, pero siempre miran a los demás con recelo y con desconfianza. ¿Por qué? Porque siempre están esperando que las personas hagan algo malo. Y eso es lo peor que uno puede hacer, porque cuando uno asume esa actitud, escúchame bien, y eso se lo digo también a todas las personas, extraes lo peor de las personas. El segundo tipo de personas al que quiero referirme son los excusadores. Los excusadores son los que siempre tienen una excusa rápida para evitar hacer todo lo que ellos quieren hacer. O para cualquier cosa que hagan y que resulte mal. No, es que mira, lo que pasó fue que esto no pudimos hacer nada porque pasó algo que se escapó de nuestro manejo y de control. Es que fue porque Dios quiso que así sucediera. Nunca ellos tienen ni asumen responsabilidad por lo que les pasa. Y esto tiene mucho que ver con los cambios, porque mucha gente se excusa de hacer los cambios precisamente en cosas que no tienen sentido ninguno, o simplemente acusan a otros de por qué ellos no pueden lograr o hacer esos cambios. No han podido cambiar, sí, claro. Y aquí entro al tercero y último de los puntos, que son los que deciden hacer los cambios. Los decididores, ese es el tercer tipo de personas, y en el cual, como dije antes, caemos cualquiera de todos los que estamos en este mundo. Son los acusadores, los excusadores y los decididores. Y yo quiero que hoy, después de que hayamos escuchado todo esto que estamos diciendo y todo lo que hemos venido hablando, todos nos encasillemos en este último elemento que se llama los decididores, en este último bloque, que seamos todos en la iglesia y delante de Dios los que decidimos. ¿Por qué? Porque son los que aceptamos totalmente nuestra responsabilidad. Usted sabe que lo más cristiano que uno puede hacer es aceptar su responsabilidad. Porque si usted no acepta su responsabilidad de su pecado y usted no se arrepiente realmente, y si no te arrepientes, no alcanzas el reino de los cielos. Luego, los decididores son los únicos que tienen oportunidad de alcanzar el reino de Dios. Así es que nosotros tenemos que buscar a toda costa generar esos cambios en nosotros que nos proyecten a ser personas que tomamos decisiones sobre nuestra vida, sobre nosotros mismos, con disciplina, con autoridad, con la ayuda de Dios, por supuesto, pero conscientes de que solo ahí encontraremos las respuestas que necesitamos. Y, queridos, si tú te ves en alguno de estos tres tipos de personas hoy y ahora, que no sea este último que mencionamos, necesitas generar cambios en tu vida. Necesitas cambiar ese tipo de proyección que haces hacia las otras personas, porque créeme, las personas te adivinan cuando empiezas a hablar. Las personas te leen enseguida y saben si eres un acusador, si eres un excusador o si eres un decididor. Tus palabras te van a delatar. Amén, amén. Fíjate que ahora que te escuchaba, yo decía, cuando hablamos de cambios, nosotros le tenemos que decir a las personas, ten la seguridad de que Dios no quiere que sigas igual en algún área. O sea, cuando Dios trae algo para llamar tu atención y decirte, esto tienes que cambiarlo, es porque Dios no quiere que sigas igual. No quiere que sigas pensando de la misma manera. Por algo Romanos 12:2 dice, renueven su manera de pensar para que puedan comprobar, sí, la voluntad de Dios. No puedes seguir igual. Y una de las cosas que yo aprendo en los cambios, cuando tú hablas ahorita de un cambio de vida, Paz, es entender que si tú venías acostumbrado a caminar solo, a decidir las cosas por tu propia cuenta, a edificar tu casa a tu manera, tú tienes que entender que hoy las cosas tienen que ser diferentes. Hoy las cosas cambian. Hoy las cosas no se van a hacer a tu manera. Hoy se van a hacer a la manera de Dios. Y eso cambia las cosas de manera radical. Sí, pastor. Tienes que entender. Dime. No, y lo que tú estás diciendo, que me vino a la mente, y perdona que te interrumpa, pastor. No te preocupes. Se enlaza directamente con un cambio de prioridades en mi vida.
porque el cambio de las actitudes necesariamente tiene que terminar en un cambio de prioridades. Es decir, la actitud es algo que viene de adentro, de mi corazón, pero las prioridades es algo que es poner en acción mis actitudes. Significa que lo que cambió el Señor en mi corazón, lo que empecé a decidir que debo cambiar en mi vida y cambié, debo proyectarlo hacia afuera a través de mis prioridades. Nunca se me olvida ese libro que leí acerca del tiempo, en el cual decía que tú puedes conocer a una persona leyendo su agenda y conocerle sus prioridades. Solamente por leyéndole la agenda de un par de días, y ya tú sabes, dependiendo de la cantidad de tiempo que esa persona dedique a una cosa o a otra, tú podrás saber qué tipo de persona es y en qué ha puesto sus prioridades. Y yo los desafío a todos los que nos escuchan ahora, porque esto nos toca a todos, incluyendo a los que estamos hablando aquí para ustedes, y nos desafía cada día, porque no es fácil. Sobre todo aquellos que hemos tenido que lidiar con el trabajo, que es a veces una gran bendición sin duda, pero es también se puede convertir en un agente que te esclaviza. Y los que somos workaholics a veces tenemos que tener una lucha permanente con eso. Y quiero decirles, ese cambio de prioridades se refleja en nuestra agenda, y por eso, si tú miras tu agenda y en ella no ves que está incorporado Dios, o no tienes un tiempo en el cual el Señor está siendo considerado de manera, yo diría, proporcional, de manera digna, para darle a Él la honra y el honor que Él merece en nuestra vida, estás en serios problemas, porque lo único que haces es decir y decir y decir, pero no estás poniendo en práctica nada de lo que dices. Así es que te animo ahora a revisar tu agenda y a poner en práctica todo lo que el Señor te ha señalado que cambies. Y te voy a dar algunas pautitas ahora respecto a esas prioridades que deberíamos cambiar, porque se trata de hacerlo práctico, no se trata de hacerlo etéreo ni elevado, ni espiritual. Espiritual sí es, pero digo en el sentido de que no está en el aire flotando, sino es algo real que tenemos que poder agarrar con nuestra mano, que podamos escribir en nuestra agenda. Entonces, la primera prioridad que tú tienes que establecer en tu vida, creo que sobra decirla, ustedes ya saben cuál es. Dios es la número uno siempre. Si tú tienes esa prioridad bien puesta en tu vida, bien acomodada, bien fijada y bien administrada, todo lo demás va a funcionar bien. Amén. Entonces, tu relación con Dios es tu primera prioridad. Y eso significa dedicarle tiempo, como le dedicas a cualquier amigo, a cualquier conocido con el cual te interesa tener una relación íntima, agradable, de amistad, de cordialidad, o porque es tu familiar o tu pariente, o porque es tu esposa o tu esposo. Tú necesitas compartir tiempo con esa persona. Luego, tu relación con Dios es la número uno. La segunda es tu relación con tu familia. Es necesario que tú desarrolles un vínculo poderoso con tu esposa, con tu esposo, con tu cónyuge y también con tus hijos, pero especialmente con tu cónyuge, porque finalmente tus hijos, así como vinieron, así mismo se irán en algunos momentos circunstanciales, y todo volverá a ser como al comienzo. Comenzamos los dos, mi esposa y yo, y los dos volveremos a estar juntos y solos al final. Así es que no te olvides de eso. Alimenta tu relación con tu familia, porque tu relación con tu familia tiene que ser una prioridad. La número 3, por supuesto, es tu relación con tu iglesia, porque tu iglesia es el vínculo que te mantiene siempre en contacto con esas dos primeras. Es el que promueve y anima y te recuerda a cada momento que esas son tus prioridades, que esas deben ser y que nunca las olvides. En la iglesia, recuerda también que es la esposa de la novia del Señor aquí en la tierra, y es el medio a través del cual el Señor lleva el mensaje de Dios, el mismo con el cual tú te has beneficiado y has sido profundamente bendecido. Luego, tú tienes que tener una prioridad con respecto a tu iglesia. Por supuesto, hay un orden, por eso se llaman prioridades,
y las prioridades llevan un orden. Ese orden no se puede cambiar. Es un orden estricto, riguroso. Y ese orden tiene que comenzar por la número 1. Solo cuando tengas la prioridad número 1, que es Dios, tu relación con Dios, en orden, entonces podrás tener una relación con tu familia en orden. Y cuando esas dos primeras estén en orden, entonces tú podrás tener una relación con tu iglesia en orden, con tu trabajo y con todas las personas alrededor en orden, porque todo comienza por Dios. ¿No es así, mi paz? Amén, amén. Fíjate que en estos días mi devocional me ha estado llevando por Romanos y estoy maravillado, estoy leyendo, estoy estudiando y me llama la atención que en 3 oportunidades Pablo hace referencia a que cuando las personas dicen, por ejemplo, te voy a leer Romanos 6, dice, ¿qué concluiremos? ¿Vamos a persistir en el pecado para que la gracia abunde? Dice, de ninguna manera, o sea, ese de ninguna manera, y ese se encuentra ahí en el versículo 1, pero te lo encuentras 3 veces, ya me lo he encontrado 3 veces, en donde Pablo dice, de ninguna manera, o sea, tú no puedes seguir viviendo de esa manera, tú tienes que entender. Ser la prioridad en tu vida. Claro, exacto. Entonces, cuando tú dices ahorita Dios en primer lugar, pues hay muchas personas, y hay que decirlo, porque esto pisa callos, hay personas que se alejan de la iglesia porque empiezan a ver que el Señor a la luz de la palabra les dice, mira, tienes que abandonar eso. Esa relación que estás llevando es pecaminosa, eso que estás haciendo no está bien, eso que estás viendo no está bien, esa manera en la que estás hablando no está bien. Entonces, tristemente hay personas que se alejan de la iglesia porque saben que Dios los está llamando a cambiar muchas cosas en su vida, comenzando por eso que se llama pecado, ¿cierto? Entonces me llamaba muchísimo la atención, ahora que hablábamos, venía a mi memoria y me fui a buscarlo, porque yo dije, así es como lo dice Pablo en Romanos 6, y creo que en Romanos 5, en Romanos 7, de ninguna manera, o sea, ustedes no pueden permitir o seguir permitiéndose vivir de esa manera. Se tienen que apartar, tienen que vivir en santidad, tienen que vivir en integridad. Entonces, cuando tú dices Dios en primer lugar, es precisamente eso de lo que estamos hablando. Pastor, tenemos que poder provocar cambios en nuestra vida, cambios que sean reales y verdaderos. Y pudiera parecer simple y demasiado sencillo lo que acabamos de decir, pero es que en eso radica todo lo demás. Si uno no construye sobre el fundamento poderoso que es la verdad de Dios, que es la que acabamos de mencionar, nosotros no podemos tener un edificio que tenga la altura que quisiéramos que tuviese, ni alcanzar los lugares y el esplendor que quisiéramos que tener en nuestra propia vida. Y quiero mencionar algo respecto a esos cambios, pastor, que creo que es crítico, porque al momento de hacer cambios, como dijimos antes, hay 3 tipos de personas: los acusadores, los excusadores y los decididores. No solamente sacan excusa para no hacerlo, sino que a veces sacan excusas para posponer. Y yo te quiero decir, Paz, y quiero decirle a todos, uno de los asuntos críticos con los cambios es que los cambios no dan espera. Lo estamos viendo hoy, pastor. Lo que está sucediendo a nuestro alrededor, la iglesia, la vida de las personas no volverá a ser igual a raíz de esta pandemia. Y nosotros o abrazamos el cambio y nos acogemos a él y lo asimilamos y lo tomamos como nuestro, porque eso significa cambiar nuestra actitud de rechazo y empezar a tener una actitud de empezar a tratar de entender, de tratar de ver las bondades de esos cambios y encontrar en esto algo bueno para poderlo abrazar, porque abrazar algo que tiene espinas es muy doloroso, pero eso, abrazan espinas, son aquellos que tienen la actitud equivocada. Cuando nosotros tenemos la actitud correcta de tratar de encontrar en esos cambios, aún a pesar de lo que está sucediendo y que a veces hay episodios oscuros a nuestro alrededor, hay mucha muerte, hay muchas cosas, también tenemos que encontrar cosas buenas en lo que está sucediendo, porque sin duda que Dios también no solamente aprovecha las cosas malas, las cosas buenas de nuestra vida para hacer de nosotros personas mejores, también aprovecha y saca ventaja de aquellas en las cuales hemos pasado dolor, tristeza, sufrimiento, para sacar de nosotros lo mejor, lo más poderoso, lo que hay dentro de nosotros, lo que Dios dice que somos, no lo que nosotros creemos que somos. Y quiero decirte, Paz,
es necesario que todos los que estamos escuchando hoy, que seguramente ahora están haciendo cuentas para generar cambios en sus vidas, esos cambios no dan espera. El cambio, el momento para hacer los cambios es ahora. Hay que hacer esos cambios ya. No hay espera. Hazlo ahora. Este es el momento para empezar a causar esos cambios. Cambio de actitud, cambio de prioridades, cambio frente a la vida, cambio frente a Dios, cambio frente al mundo, cambio frente a las otras personas. Nosotros tenemos que empezar a generar esos cambios en nosotros mismos y naturalmente se reflejarán, como dijimos, en las demás personas, en el ambiente y en los que nos rodean. El momento para cambiar es ahora, mi Paz. Amén, 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 Paz, así es. Y seguros estamos de que será Dios quien va a orar en nuestro corazón, como Amén. lo ha venido haciendo. Paz, gracias. Gracias, ya se nos acabó el tiempo. Quiero que ores, por favor, para cerrar este tiempo tan bello, ¿vale? Con mucho gusto, mi Paz, gracias por el privilegio de poder estar aquí. Señor, te agradecemos, Dios, por habernos acompañado en este tiempo, Señor, para poder hablar sobre cosas importantes que atañen la vida de cada uno de nosotros, cosas que hacen la diferencia y que harán la diferencia en nuestra vida. Gracias por esos cambios que tú provocas a través de todo lo que nos sucede, Señor. Gracias porque tú nos hablas a través de las circunstancias y en este tiempo nos has hablado a todos como seres humanos, a la humanidad entera, para señalarnos que hay que hacer cambios y que esos cambios son urgentes, que son necesarios y que esos cambios comienzan en cada uno de nosotros. La forma de cambiar el mundo es cambiando una persona a la vez. Y hoy, Señor, quiero adquirir un compromiso contigo. No quiero que esto sea una charla más. Quiero asumir un compromiso delante de ti y quiero decirte, Dios, que hoy estoy dispuesto a cambiar. Ayúdame, Señor, a ver esas facetas oscuras y duras de mi vida, Señor, que necesitan ser cambiadas o limadas, Dios. Ayúdame, Señor, a discernir en mí, Señor, esa viga, Señor, que está radicada en mi ojo antes de ir a señalar la pequeña astilla en el ojo ajeno, Señor. Conviérteme, Señor, en un decididor, Dios, en uno que toma decisiones hoy para mi vida y que hará la diferencia no solo en la mía, sino en todas las personas a mi alrededor, pero todo comenzando con la mía. Señor, yo quiero hacer la diferencia en mi hogar, para lo cual debo cambiar yo primero. Quiero hacer la diferencia en mi trabajo, para lo cual debo yo cambiar. Y quiero hacer la diferencia en mi iglesia, para lo cual yo quiero cambiar. En el lugar donde me ponga, Señor, bendíceme, Señor, y hazme nuevo, como confirma tu palabra, como me prometiste del comienzo, Señor, y hazme igual a ti, porque yo solo quiero ser igual a ti. Te alabamos, Señor, y te bendecimos. Te agradecemos por este tiempo en el poderoso nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Sabemos que Dios llegó a tu corazón con una palabra especial. Repite en voz alta, después de mí, esta sencilla oración. Amado Jesús, te doy gracias. Reconozco que soy pecador, pero también reconozco que tú, Jesús, eres Dios, que te hiciste hombre, moriste y resucitaste. Te abro la puerta de mi corazón. Haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Te recibo ahora mismo como mi Señor y mi Salvador. En Cristo Jesús. Amén. Si acabas de hacer esta oración, la palabra de Dios dice que naciste de nuevo, que eres una nueva persona. Te invitamos a dar el siguiente paso en tu proceso. Somos una iglesia de amor y queremos acompañarte y ayudarte en esta nueva vida. Ingresa a www.casarroca.org. Conéctate, crece, sirve. Seguimos en contacto.